Estás dentro de las redes cósmicas de hobbyfm.cl. En cada programa suceden cosas especiales que atraparán tu atención por completo. Distintos estilos te esperan para pasar una jornada de perillas. Checa la mejor música con las bandas que tú quieres escuchar, comparte nuestro programa y da tu opinión personal, ya que lo más importante eres tú. No lo dudes más. Conéctate, recomienda y haz que tu hobby sea parte de ti. Somos hobbyfm.cl, tu pasatiempo favorito. «23 años antes». El sonido de la moneda al ser lanzada por los aires resonaba en la habitación. El lugar se encontraba en penumbras y no dejaba ver nada más que una vaga figura tras el escritorio que lanzaba de forma consecutiva aquel doblón de oro. Si la habitación hubiese estado más iluminada, se habría podido observar la existencia de dos puertas tras el escritorio. De la misma manera, se podría ver la expresión de concentración del hombre de la moneda. Si la habitación hubiese estado más iluminada, se habría observado a la figura escondida entre las sombras que golpeaba impacientemente su pie contra el suelo y miraba fijamente al hombre del escritorio. ¿Con que esta es tu idea?, cuestionó luego de unos minutos el hombre escondido entre las sombras con voz seria. La iluminación del lugar se modificaba a medida que las palabras salían de su boca, como si el color naranjo se desprendiese de su voz. ¿No te parece lo suficientemente justa para ambos? Ciertamente es mucho mejor que la de la vez pasada, dijo el aludido desde su posición tras el sillón. Esta vez, la habitación se iluminó de un celeste intenso mientras la temperatura de la misma disminuía varios grados. Justo o no, no lo sé. A fin de cuentas, tú pones estas reglas, mi papel es otro. Mal que mal, hoy nos toca volver a cero. Los ojos anaranjados del individuo, que era lo único que realmente se podía apreciar de su anatomía, destellaban con una luminosidad extraña. Parecía que el frío de la habitación se derretía al mero contacto con su existencia. ¿Es un trato entonces? ¡Por supuesto! Las luces se entremezclaron dando un paso a un relámpago que iluminó la habitación con un radiante blanco. Ambos hombres se miraron sonriendo. Sabían que el pacto de los próximos 500 años había sido sacramentado. Damas y caballeros, esto es ¿Y tú querías? En Hobby FM. Aplausos, faltan los aplausos grabados. Muy buenas tardes a toda nuestra querida audiencia. Estamos aquí este martes de... ¿Es el primer martes de mayo o segundo de mayo que hacemos el programa? Primer martes de mayo en que hacemos el programa. Y tú querías, en Hobby FM. Estoy de vuelta, de regreso desde la Pampa Nortina y desde la costa antofagastina. Don Hugo Riquelme. Ahora sí deberían entrar las fanfarras y los aplausos y todo eso. Ya te estáis dando más color del que debiera. Feliz de estar acá de vuelta en este estudio, en esta mesa, de estar por fin recuperando el trono que me gané con esfuerzo y con sudor y con intervenciones ingeniosas. Así que aquí estoy, pues. Es bueno que te tengas en alta estima. Obvio, pues si no me quiero yo, ¿quién me quiere? Sí, es verdad. Y bueno, lo que leía al principio, al comenzar el programa, es la introducción del libro Protección Divina de nuestro invitado del día de hoy, Carlos Marchant Pizarro, alias CF Pizant. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Es raro volver a escuchar lo que uno escribe en la voz de otra persona. Es raro volver a leerlo primero y después, claro, escucharlo en... Oye, yo antes de avanzar y que se explaye Pizant, yo quiero agregar algo a tu presentación. A ver. Ganador del North Texas Book Festival 2019 en categoría Short Story. Ahí te la dejo. Ahí te la dejo. Ahí sí que soné. Pero le subiste el pelo muy rápido. ¿Cuál pelo? Oh. Ya, Riquelme, así no. Oye, estoy junto a dos ganadores del North Texas Book Festival. Y lo dije de corrido, ojo. Tienes que ponerte las pilas, ¿no? No me interesa los premios. Soy artista. Yo soy artista, no lo hago por los premios. Señor jurado, denme un premio, por favor. Lo necesito. ¿Cómo estás, Carlos? Bien,
recién llegando desde Viña y dándome la vuelta, conociendo las nuevas líneas 3 del Metro de Santiago y su laberíntico camino en la estación acá de Plaza de Armas. Las nuevas catacumbas. Exactamente, era como volver al pasado, una cosa bastante extraña. Yo ya veía que salía algún tipo de momia de ahí. Por este sector no creo, más arriba puede ser. No, a veces se reproducen más de lo que uno quiere. O sea, sí. Todavía quedan. Oye, antes de entrar de lleno a la conversación, vamos a hacerle una mención a nuestro querido patrocinador, Aure Ediciones. Pueden encontrar todo el catálogo de Aure Ediciones en www.aureediciones.cl y pueden contactarse con ellos en Aure Ediciones 1 en Instagram. Uno de los libros que van a poder encontrar aquí es el premiado Protección Divina, uno de los orgullos de la editorial en este momento, y otras muchas buenas novelas y libros, algunos ilustrados también, que seguro les van a hacer pasar un buen rato de lectura. Y eso, y lo van a dejar con un recuerdo satisfactorio de una grata lectura. Porque no somos literatura. Somos Aurea. Carlos, ¿cómo estás? Nuevamente. Bien, bien. Sí, ya más tranquilo. más tranquilo. ¿Ya digeriste ya las catacumbas laberínticas de Sí, Santiago? por supuesto. Aunque nunca me he acostumbrado mucho a Santiago, pero sí. Esas cosas de ser rancagüino y vivir en Viña no te acostumbras mucho a Santiago. ¿Por qué? Porque siempre es mucha gente. Es como uno está acostumbrado como a esa cosa de... Faltan caballos, faltan las vacas. Acuérdate que Rancagua no existe, pues, weón. Sí, pues un experimento Es de un la NASA. experimento de la NASA. Es que son puros actores. Claro, yo no existo. Yo soy un actor, no lo saben, pero bueno. Por eso me premiaron en Estados Unidos. Que en realidad era un premio de la NASA que estaba. Oye, cuéntanos un poco de tus aficiones literarias, principalmente de lo que te gusta leer y de cómo te iniciaste tú como lector, primero que todo. Yo me inicié como lector súper chico porque tenía ganas de saber qué es lo que decían los papeles cuando estaban ahí. Y creo que el primer libro que leí propiamente tal, bueno, aparte del silabario, que es con el que uno aprende a hablar. Yo no aprendí con eso, pero ¿No aprendiste? no. Seremos otra generación, tal vez. Quizás, probablemente. No, pero yo ocupé el silabario para aprender a leer y todo el cuento. Entonces ahí leí muchas de las historias, pero de ahí el próximo libro del que tengo buena memoria es El Principito, que lo leí como a los 5. Y ya de ahí me empecé a ir de lleno a la fantasía. De hecho, leí La Ilíada a los 8. ¿Cómo fue leer El Principito a los 5 años? Interesante. era como entretenido porque tenía ahí hablar, veía ahí al zorro, la rosa, había muchas cuestiones que igual no se entendían. Sí, es difícil cachar la Sí, parte dramática claro. del libro a esa edad, yo creo. Es como más lúdico. Claro, es que no... ¿Cuánto no, tiempo estuviste dibujando sombreros que parecían boas? No, sabéis que no lo dibujé, pero lo estuve mirando harto rato la imagen así como, ¿verdad que podía ser un elefante esa cuestión? Pero no me quedé tampoco con la frase típica del Principito de lo esencial es invisible a los ojos ni nada de eso, porque después pasé directamente a empezar a leer cosas un poquito más fantásticas, mucho de mitología chilena también, de la zona central. Todos los cuentos de El Diablo engañando a los pobres individuos e incautos de la zona central, que es la mitología típica rancagüina y la zona. Y de ahí directamente a lo que es mitología griega. Machalí, zona de brujos también. De hecho, la tierra de los brujos, la tierra de las machis. En el famoso Cerro San Juan. Ya, el Cerro San Juan. Pasé muchos momentos. Tengo recuerdos gratos de ese lugar. Yo crecí en Rancagua, así que algo cacho de lo que estáis hablando. ¿También eres un actor? No, es que yo llegué de otro lado. Yo creo que mis papás deben haber tenido algún tipo de credencial que les permitía visitar las instalaciones. Rancagua es como el show de Truman. De hecho. Algo así. Está todo sí. inventado. Fuiste Para extra. una persona. Pero bueno, tiene buena comida. Hay Bueno, que la aceptarlo. producción es buena. El catering de los actores. Oye, te fuiste con la literatura fantástica de chico. Sí, Recién mencionaba la Ilíada. sí. Hay mucha gente que ha leído o la Ilíada o la Odisea y los han encontrado intragables. Yo no entiendo por qué. ¿Cuál es tu concepto de haber leído la Ilíada? Yo creo que leí la Odisea primero.
Y después necesitas la idea. son complejos si es que no empezáis a tratar de ver el tema previo que va detrás de ello. O sea, la cantidad de nombres, la cantidad de cosas que hay detrás de la Ilíada o la Odisea. Yo creo que ayudó mucho que por esa época eran muy famosos en Rancagua, así que quizás fueran un poco atrasados los años, ¿ya? Pero era muy famoso la serie de China, La Princesa Guerrera y Hércules. No sé si las vieron ustedes en esa época. La serie de China sí. Y La había- de Hércules no llegaba a Antofagasta, debe haber sido muy moderna. Ahí está la cosa. Pero entonces... Viste, aquí falta el violín más chico del mundo. Sí, Claro. Estás hablando con 2 provincianos, o sea, Es demasiado claro, provincia para él. demasiadas provincias. Sí, yo no me siento identificado con ustedes porque yo soy como santiaguino adoptado, entonces ya asimilé esta ciudad como mía. No, Es bueno. mía, me pertenece, asúmanlo. Bueno, mira, piensa que en esa época llegaban pocos TV cables. De hecho, teníais la señal. Espérate, contextualicemos, habláis de esa época, ¿cuándo? Estamos hablando de principios de los 90. Ya, yo Sí, estaba pero imaginando los 80, pues, ¿viste? No, Eso si ya... yo nací en el 80, yo Ya. nací en el 86. Entonces estamos hablando de la época de los 90. Rancagua era conocida como la ciudad de las antenas en su momento. Primero por la radio, después por la televisión, pero tenía muchas antenas para captar la imagen de las señales de televisión. Entonces todo lo que veía eran los canales nacionales. Y dentro de los canales nacionales aparecían estas China y Hércules, que era lo que más veía, y después de ver, no sé, pues, los Thundercats y He-Man, que era también la cosa del momento. Dentro de esto, en algún momento surgió en ti la inquietud de empezar a contar tus propias historias o siempre era adquirirlas. Mira, en un principio, no estabas escribiendo cosas. De hecho, creo que la primera gran cosa que me puse a escribir fue un juego por internet, cuando ya había llegado internet a Rancagua, que llegó antes porque como somos de... Están al lado, Claro. No, pues si llegó por allá por el año 70 seguramente. No, cuando llegó internet a Rancagua y tú la tenías y podías ocuparla en vez de quitar ahí el teléfono de la casa para poder ocupar internet. En esa época había muchos fans de Dragon Ball. Entonces, ¿Alguna vez no han habido fans de Dragon Ball? antes de que existiera probablemente. Yo creo que ni siquiera así. Por la leyenda del Rey Mono, sí. Claro. La cosa es que dentro de estos grupos conocí gente y empezamos a chatear y empezamos a armar una historia de Dragon Ball, como una historia que venía después de Dragon Ball Z, antes de que saliera Dragon Ball GT, que probablemente era mejor que Dragon Ball GT, pero No había que hacer mucho esfuerzo para eso. ¿sí? no. pero- La cosa es que armando eso fue un trabajo colaborativo, se perdió en los archivos digitales de la época. ¿Y tenían villano propio para esa cuestión? Sí, ciertamente, teníamos villanos propios, teníamos transformaciones propias y todo el cuento. O sea, Escuchen, señores de Dragon Ball Super y todas las demás, no hay para qué volver a revivir a Freezer, weón. Viste que se pueden inventar villanos nuevos. Broly y Freezer, no más. Freezer ya no es villano. Bueno, mira. no, es que ya ha cambiado mucho la cuestión, pues ya está demasiado trastocada la historia. Y de hecho, Goku no era tan poderoso tampoco en esa historia. Porque Goku tiene una deformación de personaje, que es otro cuento con Dragon Ball. Pero había otra transformación que era el Super Saiyajin, que en esa época era el 5, porque ya habían estos bocetos del Super Saiyajin 4 de GT, que era pésimo. Entonces nosotros simplemente convertíamos a estos Saiyajin en completamente dorados. Eran un ser dorado y peleaban contra una raza de dragones que venía desde el espacio. Parientes de Shenlong. No eran parientes de Shenlong, eran otra raza de dragones completamente diferente, pero mucho más poderosos. Entonces, el cuento iba por ahí. Tampoco parecido a los dragones que salían de las esferas en Dragon Ball. Tampoco eran parecidos a los dragones que aparecían de la esfera y de Qué hecho tampoco eran los personajes protagonistas, tampoco eran Gohan, Goten, Goku, eran los nietos de ellos. O sea, era Harto después. mucho después. Claro, en un mundo que se estaba deshaciendo y las peleas no estaban solo en la Tierra, sino en todo el sistema solar. O sea, es como una secuela de la secuela actual. Exactamente. Espero que mejor que Macross 2, pero dejémoslo ahí. Y ahí empecé a escribir primero la primera cosa. Así. ¿Cómo fue esa experiencia para ti en lo personal? Era liberadora, estaba ahí mucho rato frente al computador.
Y bueno, ustedes probablemente lo tienen más que claro, pero esa cosa de empezar a hablar o hacer un diálogo y que te lo responda otra persona, entonces que las cosas van cambiando porque tú tienes una idea, pero la acción que hace el personaje de la otra persona te cambia todo lo que tú querías hacer, entonces es bastante entretenido, porque tenés que volver a acomodarte y los personajes de una forma ganan una profundidad tridimensional importante. Porque tenéis que tratar de acomodarte a esta historia que va cambiando cuenta fuente. No sé, también tenía que ver mucho con este cuento que era muy similar a cuando, que también los leí, de estos cuentos que tú llegabas y abrías el libro y podías elegir Elige la tu propia página. aventura. Exactamente, que eran espectaculares. Entonces, así se hizo muy entretenido. Era bacán leer esos libros. De hecho, siempre he tenido como las ganas de escribir alguna vez algo así. Es difícil. Debe ser peludísimo. Yo empecé weón. alguna vez. No, es súper difícil. Por supuesto, uno de los tantos proyectos inconclusos. Claro, uno de tantos. Uno de tantos. No, de hecho, es súper difícil porque yo intenté que a este libro darle 3 finales, por eso mismo. Pero las ramificaciones de la historia es como cuando se te altera la línea del tiempo. Pues, entonces, las ramificaciones de la historia cambian a todos los personajes y es súper complejo. En todo caso, yo moría cada rato en esos libros. Sí, me acuerdo que los leía. muerto. Te comió un oso, ¿sí? No, en una me mató un monstruo zombie en la isla perdida, así como y quedé como 4 semanas mirando la imagen del monstruo zombie que me había matado. Tenía no sé cuántos, 9 años, así y me daba miedo la cuestión, pero la miraba igual, ¿cómo me mató esta cuestión? Así, ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? No lo vi venir. Hago una pregunta del cuestionario ñoño. ¿Dispara usted, disparo yo? No, dispara usted. Yo estoy medio lento, ni siquiera tengo el cuestionario ñoño a mano. ¿Marvel o DC? Marvel, ¿Por qué? porque Marvel tiene los X-Men. Oh, bien. Buena Respuesta, buena ¿eh? respuesta, Buena sí. respuesta. Buena No respuesta. irse directamente a atacar al fandom, pero Sí, hablar directamente de los X-Men, weón. Son... Es que era espectacular. Los X-Men fue una de las series que siempre vi por mucho tiempo. Y, me gustaba como la versión correcta de Scott y ese triángulo que tenía con Jean y con Wolverine. Y lo pro que era Charles Xavier. Y después cuando Jean se vuelve el Fénix. No sé, esa cuestión. Estábamos hablando, buena. ahí esa es la serie La serie animada de los del 90, ¿no? 90, Sí, Que era muy buena esa muy serie. buena. Muy buena. La Anita siente, está de acuerdo. Sí. Tremenda serie. No, espectacular. Y a lo mejor no está en el cuestionario, Que lo pero agregamos de inmediato. sí porque tiene que ver con lo que estábamos conversando antes del programa. ¿Cómic, libro o película? Wow. O serie. ¿Elegir uno? Sí, cómic, libro o película, serie. ¿Qué es lo que prefieres ahí? Ojo. ¿Cómic, libro o película serie? De una historia, obviamente, Es como de una sola historia. ¿Lectura pues, ¿no? o audiovisual? Claro, cuando... Claro, mira, yo prefiero libro, sí o sí, ¿ya? Ahora dentro del cómic tengo un detalle, tengo más cercanía al manga que al cómic, ¿ya? Probablemente porque... Porque soy otaku. Claro, ando otaku últimamente. Pero no, prefiero el libro. Prefiero el libro porque da un montón de detalles que el cómic no me alcanza a ver. Y hay otro problema que tengo con el cómic, que como están todas las viñetas al mismo tiempo y yo soy medio hiperactivo, entonces veo las escenas al tiro, entonces como que me hago auto-spoiler viendo el cómic. En el libro no me puedo hacer spoiler porque es raro que tú vayas a leerte al tiro la última línea, siempre seguía en orden. Pero en el cómic no. Entonces, Sí, que se te van los ojos a la otra página. ¿no? claro, Sí. si se te muere el personaje en la página que viene, Y a toda página, hay páginas gigantes. claro, Pero ojo que eso es súper importante para cuando tú estás haciendo un guión, ¿no? Tenéis que mostrar muchos detalles de lo que... O sea, tenéis que dejar el cliffhanger al final de la página 2 para que la gente dé vuelta a la hoja y no decirle al tiro qué es lo que le espera. Por lo mismo que estás diciendo tú. Exacto. Es un súper buen detalle narrativo ese para los que estén interesados en escribir guiones de cómics. Y por eso, por ejemplo, el manga me llamaba más la atención, o me llama más la atención, porque lo lees al revés. Y como lo lees al revés, no estás acostumbrado a ver directamente la parte que tienes que ver. Lo que viene a Claro. continuación. Entonces como que el auto-spoiler es seguir la historia en realidad. Y como tu cabeza está pensando en cómo seguir la historia para no perderte, entonces todas esas cosas confabulan para leer mejor un manga que un cómic. La Anita quiere hacer un spoiler. Sí, aquí nos mandó un saludito ¿De Michael qué? Depp a través de nuestra transmisión en vivo que tenemos ¿Qué en tal, Michel? Facebook. Y manda muchos saluditos. Dice, gracias Pisant.
Y además te consulta cuál es tu mutante favorito. Ojo. En un minuto era Cíclope, pero definitivamente el Profesor X es el mutante favorito. El gallo unió a todos, po. O sea, es así de sencillo. El gallo era lo suficientemente clever como para unir a todos y salvarlo a todos y perdonar incluso a su archienemigo, que además era su amigo, que era una cosa bien... Es muy loca esa cuestión. Sí, esa relación es demasiado interesante. Sí, y eso es una de las cosas que han explotado bien en las películas. Sí. Esa tensión de amistad, enemistad férrea. Es que lo que pasa es que ninguno de los dos está completamente en contra del otro. Si en definitiva son amigos con puntos de vista muy diferentes. Lo que pasa es que eso... O sea, en realidad, no sé, a mí me da la sensación de que ambos quieren lo mismo, pero toman caminos distintos para lograrlo. Claro, Y desde esa perspectiva, como que ellos siempre se ponen en veredas opuestas, pero nunca se enfrentan al nivel de, te voy a matar. exacto. O sea, es que... Hay un respeto gigante entre ellos. Es que Magneto es maquiavélico para sus cuestiones. Él es el fin justifica los medios. Y Charles lo que hace es decir, no puedes hacer que el medio te vaya matando el fin, porque ya vas a ser igual que los otros. Sí. Entonces, esa dicotomía, que es una dicotomía humana, que está muy bien reflejada en esos dos personajes, hace que esos personajes sean los más interesantes de todo el grupo. ¿Beatles o Rolling Stones? Esta no la hemos hecho tampoco. ¿No? Los Rolling Stones. ¿Algún motivo en particular? Principalmente porque se me ocurre. Así de sencillo. Porque tienen Claro. una imagen más bonita. Sí. Porque suena más lindo el nombre también. O sea, como que en definitiva. Claro, porque no hay ninguna revista de música que se llame Los Beatles. Así que... Oye, ¿y Pilar Sordo o Pedro Angel? Pedro Angel todo el rato. 6-1. Hoy te está sacando la 6-1. cresta. Es que, a ver, ojo, yo soy fanático de los Caballeros Zodiacos. Entonces, no vaya a comparar a Pilar Sordo con Pedro Angel porque tenía los Caballeros Zodiacos de por medio. Po, o sea, habláis de los signos. ¿Tú podés cachar que Pedro Angel allá en Antofagasta, cuando se presenta en la Filsic, tuvieron que habilitar el escenario principal en donde hacen el show de música, la ceremonia de apertura y todo, para que él pueda recibir a toda la gente que llegó? Fue una locura, weón, una locura. Una locura la cantidad de gente que llevó Pedro Angel. Y bueno, le compraron el libro. Qué Pero nunca hay que menospreciar el poder de los matinales. Así que... No, pero No, para por supuesto, nada, no, obvio. Oye, ¿cómo ya tuvimos esta experiencia de estar escribiendo con otra gente online? Ujú. Era como, podemos decir que era un hobby más que Claro. de dedicarte a algo como oficio. Tal vez ninguno comenzó pensando que esto se iba a transformar en un oficio. Pero ¿cuándo empezaste a hacerlo en serio? ¿Cuándo empezaste tú a darte cuenta que eran tus propias historias las que estabas contando? Es que originalmente no fueron ni siquiera historias, fueron poemas. Ya, partiste Partimos con creando. poemas, claro. Pero saltaste de esta creación literaria en colaborativa a los poemas. Sí. Fue porque, bueno, fue un momento más o menos importante en mi vida, por allá por el año 2001, 2002, donde fallece mi mejor amiga en la media. Entonces ahí en ese intertanto de cosas, las típicas cosas que pasan por los duelos de cada humano, te ponía a recluir y yo me puse a escribir. Encontré dentro de la escritura el concepto de la escritura automática de André Breton, y con la escritura automática empecé a simplemente plasmar cualquier cosa en el computador, cualquier cosa en el teclado. Entonces empezaron a salir algunos poemas. A medida que fueron saliendo los poemas, escribí una novela corta. Esa novela corta la dejé ahí por mucho tiempo. Después llegó mi hermana, bajó un virus al computador, se borraron todas las cuestiones, tuve que volver a escribir todo. ¿Qué estaba descargando? ¿Qué estaba Claro, descargando no- que llegó el virus? No tengo idea qué fue lo que descargó, pero la cosa es que en definitiva tuve que volver a reescribir todo y lo fui dejando ahí. Cada cierto tiempo volvía Pero a... pudiste reescribir. Sí, Lo podía que reescribir. tenías antes lo pudiste reescribir. Sí, o sea, no exactamente No, igual, por supuesto, no pero va a quedar igual, pero conseguiste dar el tono. Tenía nuevamente la historia, tenía las cosas que tenían que ocurrir en ese cuento. Después los iba imprimiendo, se lo mostré a algunas personas y de ahí seguí la vida y me fui a estudiar a Valparaíso. Y cuando estaba ya en Valparaíso me puse a componer canciones. Ah, ya. Entonces
compuse 13 canciones. Después de componer las canciones volví a los poemas. ¿Cuándo viene el disco de Pisante? Ah, no, eso es más complicado. Tenés Yeah. que conseguirte harta gente para poder hacer un disco y sale incluso más caro que los libros. Así que... Ya, pero Complejo. los demos, Altero, ¿existen, Claro. ¿existen demos? Eso grabado con la existen radio unos- nomás. Así como- sí, En la grabado. casetera. No, perdón. Ya ahí. Con el computador. ¿Ya? Bueno, Pero algo existe. Esto viene con una aplicación para grabar voz también. Claro. No, pero bueno, entonces me dediqué a eso y después, en medio de la carrera, como que me bajó otro crisis vocacional, las típicas Estaba estudiando odontología. odontología. Crisis vocacional de tercer año y entre medio de eso volví a recluirme en la lectura y en la escritura. Y en la escritura escribí lo que pasaba, la precuela de lo que había escrito en la media. Y le empecé, lo que había escrito en la media era realismo mágico y a esto le puse un poquito más de magia. Y después fue avanzando eso y con los amigos con los que vivía me empiezan a entregar un diccionario de demonología y ahí empiezan a hacer protección divina, de hecho. Y empiezo como a hacer otra historia, así como el ángel de la guardia que pierde la memoria. Y empecé a escribir esa, empecé a escribir otra de un extraterrestre, tenía como 7 u 8 ideas paralelas dando vueltas, no sé si conocen la sensación. Muchas ideas dando vuelta y pasaron un par de años más y cuando escribo la precuela de la precuela, que de hecho es la precuela de la precuela, es precisamente lo que pretendo eventualmente hablar al final, pero con todo eso ya tenía a esa altura más de 150 poemas, 4 pseudonovelas armadas y decidí ya para el año 2013 decir, bueno, publiquemos, y apareció la oportunidad de publicar el poemario, porque primero quería ver cómo era esta cuestión de publicar acá en Chile, que era como medio raro, así como que no veía ningún camino muy claro. Así que publiqué el poemario, La Cúpula Dorada, en esa época. Con puerto de escape. Con Puerto de Escape, claro. Ahí fue donde de hecho conocí a Mitchell. Y dentro de eso fui viendo cómo se movían los libros, fui conociendo más escritores, fue muy decidor conocer al resto de los colegas de escritura, bastante particular. Y de ahí en adelante ya te empezás a meter en el círculo. Al año siguiente salió este homenaje para Nicanor Parra, para ni roncar, y quedé catalogado dentro de los poetas que hacía un poema de homenaje. Y después de eso ya empecé de lleno a buscar casa para Protección Divina. Y de ahí ya el resto es historia, como dicen por ahí. ¿Y cómo es escribir poesía? Porque eso es una cuestión que no logro descifrar. ¿Cómo...? Lo que pasa es que para poder escribir poesía influye mucho mi pasado de componer canciones. Entonces, mi forma de poesía es una poesía media rítmica. Está todo el rato siguiendo compases. Los compases van en mi cabeza y mientras los compases van en mi cabeza yo voy poniendo palabras y las palabras me suenan o no me suenan. De hecho, es como que de repente llegáis y todas las palabras del mundo están enfrente tuyo y como que las palabras se empiezan a pelear porque yo quiero salir primero, no, yo quiero salir primero y si elegí una, después la otra se pone celosa, entonces tenés que ponerla de nuevo en el verso siguiente y así se van haciendo las cosas. La poesía es mucha escritura automática en mi caso, a pesar de que yo soy un poeta, que me gusta decirlo, poeta vintage, porque me gusta hacer poesía cuento, o de esta poesía que no deja tantas cuestiones así como a la interpretación. Me gusta una poesía que llega a la gente, no una poesía que trata de alejarse de la gente, que es precisamente una de las cosas con las que he discutido un par de veces con algunos poetas que he conocido. Que dicen, no, tu poesía es demasiado explícita, y es como, yo quiero que sea explícita, yo quiero que la entiendan, no me interesa que no me entiendan. Es arte, el arte se entiende. Entonces esa es como la vuelta, pero es entretenido el proceso. O sea, una poesía la voy a hacer en 1 minuto o te puede demorar 2 meses. Todo depende del tipo de poesía. ¿Cómo fue la reacción de La Cúpula Dorada? La reacción de La Cúpula Dorada no fue tan compleja porque cuando... No, las reacciones. Las reacciones. Mira, ha sido interesante porque cuando
La poesía se vende poco en Chile, va súper lenta, pero de repente de la noche a la mañana encontráis gente que conoce tu libro y que tú no sabes quiénes son. O aparecen citas de tus poemas por personas, no sé, pues en Instagram o en Facebook, y alguien te dice, oye, ¿tú soy este? Y yo como, sí. ¿Y cómo? Entonces tú estás pensando así como, si igual de los ejemplares, igual tengo unos cuantos todavía en la casa, ¿cómo llegaron a otras partes? Así como que ya hay gente que tiene tus poesías. Ahora, la poesía, a diferencia de las novelas, es mucho más libre. Entonces, la gente toma muchas más fotos de la poesía, la publica en cualquier lado, toma los versos que más le Un par gustan. de versos no, como que no dañan tanto a Claro. la cadena de producción. Y no te han puesto la foto del guasón con uno de tus poemas. Así como- Todavía no. Todavía no. O sea, mira, lo que sí aprendí con esto fue que la próxima poesía, porque de ahí a la fecha yo ya llevo 350 poemas escritos. Entonces, el próximo poemario va a ser en versión digital, que es mucho más práctico, lógico y que probablemente va a llegar a mucha más gente que la poesía en papel. Pero es súper entretenido ver gente que ocupa y que le gusta tu poesía. Hice un experimento social este año, de hecho en primer año yo hago clase, entonces dije ya tienen que aprenderse un poema por el ramo en el que estaba haciendo, entonces les di a elegir varios poemas de varios autores y dentro de esos calé algunos míos. Entonces igual por eligieron si mis pasaba. poemas. Sí, fue entretenido. Igual eligieron mis poemas para aprenderlo y Cacharon decirlo. que era del profe, dijeron, Con Yo esta la hago. yo creo. con No, esto pero pasamos el ramo. Los tenían que elegir antes de que supieran cuál era mi Ah, ya. seudónimo, así que esperemos que no haya sido tan así. Tan evidente. Claro. Después la otra semana dijeron, profe, busqué ese F pisante en Google y me apareció usted. Yo como... Bueno, Sorpresa. claro. Tú cachai que la forma en que te voy a revisar tu trabajo va a ser, pero... ¿Cachai que te acabáis de echar el ramo? Así? Claro, no, pero fue bien entretenido. Oye, pasemos a Protección Divina. Ya. Mira, justo ahí está y está con el sello dorado del ganador Winner. del North Texas Book Festival. Ahí está, pantalla completa. Esa es editorial, po. Ahí tenía editorial. Sí, pues la que te pone el sello. Oye, hablemos del libro primero y después del premio. Dale. ¿Cómo fue? Porque ya hablaste un poco de cómo fue el proceso de creación, de escritura de esta novela. ¿Cómo fue después el proceso el proceso posterior? Después de terminar Protección Divina, ¿Mm? bueno... A menos que haya algo interesante que nos quieras contar del Pues proceso. sí, la mismo. primera vez que presenté Protección Divina me la rechazaron. No Aurea, pero sí me la rechazaron. Y le fui haciendo cambios porque tengo un detalle. Yo parto, mis cuentos son todos como... O sea, mis novelas son todas parten como un cuento así como de 20 páginas. Y me dicen, agrégale un detalle, un pequeño detalle. Entonces agrego 50 páginas, 60 páginas, 70 Un páginas. detallito. Un detallito pequeño. O me dicen, bórrale esto y borro todo. Y no tenía una versión de background, ¿no? Yo ya borré la cuestión, o sea, ya fue, agua bajo el puente y empezamos de nuevo. Y empecé a armar el Protección Divina de nuevo con toda la historia de ahora. Y de ahí en adelante simplemente lo más entretenido fue buscar simplemente cómo hacer esa contraportada que, pucha, que costó. La contraportada. La contraportada, hacer el El resumen. texto. Sí. Ya, sí, perfecto. Ya, el costó- texto de la costó de la una otra manera etapa. impresionante, pero sí tenía claro. Empezáis a analizar muchas cosas de qué es lo que tenéis que hacer, cuál es el tipo de ilustración que queréis tener, cómo queréis que sea tu portada, qué cosas te importan o no te importan. En un principio el libro quería ser solamente hecho en primera persona, narrador protagonista, pero después quedaba corto con el narrador protagonista porque es súper difícil un narrador protagonista en realidad. Y después decidí hacer esta mezcla de narradores, po, que es uno de los cuentos, una de las cosas especiales de Protección Divina, que hay partes enteras que están en narrador protagonista y otras son todas narrador omnisciente. Y partir también de la base de que estaba ahí desde el punto de vista de un ángel, que además era mujer, que se complicaba un poco más la versión protagonista y hacer ese cambio de switch mental. ¿Funcionó? Perdón. No, dale. Bueno, Para ti. Aparente- No, pero para ti, para tú sentir como creador. mira, yo creo que sí. Creo que funcionó, fue bastante entretenido. Ahora, tú sabes que todos los creativos defienden su obra hasta que también
le encuentran cosas que podría haber hecho de otra manera, pero como decía Gabriel García Márquez, si la seguís leyendo no la termináis nunca. Sí, Esa es la verdad. Hay que entregarla en algún momento. Claro, sí. Así que bien feliz con la recepción también, feliz con el premio, que también es como una cosa que te dice, no, en realidad no está tan mal la cosa. O sea, como es un aporte. A alguien que dice saber le gustó. ¿Ah? A alguien que dice saber le gustó. ¿Sí? Esa es como la, no, Sí. esa es como la sensación que debe quedar. Así como, Claro. no solo mi mamá. Bueno, de hecho con esa cuestión del premio fue gracioso porque yo ni siquiera sabía que seguían competencia. Me fueron avisando y yo como, Avancé. wow, impresionante. Entonces fue muy especial el tema del premio también ahí. Sí, yo te iba a preguntar recién antes de que el Daniel preguntara si es que había funcionado. ¿Por qué un ángel mujer? ¿Por qué no? Esa es la respuesta básica. Porque la base es que si tú ves, la mayor parte de los ángeles tienen un nombre así como Miguel, Gabriel, son puros nombres masculinos. Y me parecía completamente ilógico, porque el ángel por definición no tenía que tener género. Y como el ángel no tenía que tener género, entonces la única manera de ir en contra de esa visión previa de que el ángel tenía que ser hombre porque era un ángel, entonces lo convertí en mujer. Sí. De hecho, la pregunta te la hacía justamente porque tengo en la cabeza la imagen de la película Constantine, Sí. en donde el ángel Gabriel es interpretado por Tilda Swinton. Sí. ¿Sabes? Entonces, esa transmisión de, claro, el nombre uno lo tiene en la cabeza asociado a un hombre, pero en realidad, tal como dices tú, el ángel debería ser asexuado. Exactamente, y esa es la gran gracia del cuento, porque además no puedes dejar que todas las cosas que ocurran las tengan los personajes masculinos, y hay gran parte de las acciones que hacen los personajes femeninos y que tienen mucha potencia. Carlos Marchant Pizarro, pasando al relato que nos trajiste. A este, ¿Qué harías si tuvieras un botón de reinicio? de acuerdo. Si tuviera un botón de reinicio. Si tuviera un botón de reinicio, me volvería loco, pues mis sentimientos entrarían en conflicto. Observaría la jarra donde el botón será rojo, su contraoculto del humano y sus vicios. Entonces, vería la jarra y leería las letras, que escritas estarían entre greda y masilla. Sentiría la energía que dentro de ellas alberga, la fuerza del tiempo, del poder y codicia. Una serie de imágenes rondaría en mi cabeza sobre cómo usar el poder de la jarra. Me podría pensar qué haré junto a ella si me acercara y tan solo la digitara. Si tuviera en mis manos un botón de reinicio, como si de un simple teclado se tratara, comenzaría a pensar en quién fue quien lo hizo y por qué a mis manos lo acercó de la nada. Quizás sería ese el momento sin vuelta, el punto sin retorno de cordura perdida, no saber si confiar o desconfiar a lo ciego, si debo reiniciar o continuar con mi vida. Cuánta magia escondida en la jarra, en la tecla, cuántos poderes, deseos, sueños inalcanzables. Mas soy escritor, y de magia yo escribo. Lo que sé de la magia es que nunca está gratis. El precio. El precio en mi mente se asoma. Si toco el botón de reinicio, ¿qué pagaré? ¿Cuántas vidas mi decisión trastoca? ¿Cuántos sueños de otros apagaré? Siento el tiempo en mi cuerpo, pasa como arena. Cada grano se deshace contra el viento en mi piel. ¿Y por qué siento una risa a lo lejos? Porque siento que miran si lo apretaré. ¿Desde cuándo los dioses son inocentes? ¿Desde cuándo un regalo al humano le dan? ¿Y por qué tendría que ser yo diferente? Pregunta que quizás se hiciera antes Adán. Juguemos, pensando, ¿qué tal si lo presiono? Si retorno mi vida al modo inicial, mis errores idiotas, mi llanto, mi todo, se iría cual pluma que cae a la mar. Borraría de un toque esperanzas inciertas, promesas que, hechas, nunca se pudieron cumplir, el dolor que me persigue como ánima vieja, por el cual mi corazón sufre al latir. Será entonces la imagen de sus ojos de almendra la que volaría cual volantín sin carril, y la pena que guardo, escondida en mi risa, ¿podría a lo menos dejarla partir? Me acerco, y mientras lo hago recuerdo aquel otro momento de dolor sin igual, y me dedico a pensar en cómo borrarlo me haría dejar de ser el hombre que he sido hasta acá. Si ese dolor tan profundo y temprano, al apretar un botón pudiera desestimar, se olvidara su risa, sus colores, sus manos, se olvidara su muerte, se olvidara olvidar,
Las letras se apartan y me acerco a la jarra. Las palabras, poemas y novelas se van. Todo mi talento, sea poco, sea nada, por cada paso que doy se parece alejar. Y las palabras, que duelen, que alegría trajeron, que hicieron de este hombre lo que soy, como soy, se van y me dejan como caparazón viejo, como cáscara, excusa, una tierra sin sol. ¿Y los demás? ¿Qué pasaría con ellos si el botón de reinicio apretase? ¿No cambiaría también el destino completo de todo quien conmigo el mundo habitase? ¿Quién soy para decidir reiniciar otras vidas, regalar mi dolor a otro humano quizás? ¿Cuál es el precio? Le grito a la arcilla. ¿Cuál es el precio? Me vuelvo a gritar. Mis manos, temblando, me acerco a la jarra, sacudida también mi propia obsesión. Estoy curioso, eso es cierto, de lo que esto provoca, pero ser curioso es exacto lo que al gato mató. Y una figura sonriente aparece a mi vista, con una hoz en la mano y de arena un reloj. No temas, mi niño, que no harás más daño que el parricidio habituado en la vida de un dios. Reconozco sus barbas, su vestimenta tan griega, reconozco sus dotes, reconozco su voz. Sé, frente a mí, un dios se presenta, del tiempo y espacio, el dueño y señor. ¿Y el precio? Pregunto de nuevo. No debería preocuparte, responde sin más. ¿Acaso no es cierto que cada cosa que haga a cualquier otro humano podría dañar? ¿Y por qué te preocupa? Al asentirme responde. Si a nadie conoces, ¿cómo podrías querer? Dale tiempo al tiempo, que el tiempo es el sabio, y presiona el botón. Tú lo puedes hacer. Me está convenciendo. Me abandonan las letras. Las rimas se van y mi prosa también. Mis personajes sangran llantos ahogados y mi propia voz se va del papel. La jarra, pienso. ¿Dónde antes la jarra escuché? ¿Por qué este cuento me suena tan griego? ¿Por qué es Cronos quien me dice qué hacer? Entonces recuerdo de dónde la jarra proviene, la historia de todo mal de la humanidad. En esta versión me he convertido en Pandora. Si aprieto el botón, ¿el apocalipsis será? La esperanza es lo último que se pierde. El dicho resuena, entonces lo entiendo. Es ese botón la cruel esperanza, el engaño divino al pobre mortal. El botón de reinicio es la condena sublime, venganza absoluta hacia el humano fatal. Presionarlo genera eventos adversos, calamidades horribles y un dolor sin igual. Y me río y me alejo ante los ojos de Cronos. Mis dotes de artista van volviendo a la par. Veo colores e imágenes varias. Aún veo la jarra, no la puedo ocultar. Una vocecilla dentro de mi cabeza grita, pues aún quiere el reloj regresar. Reprochará siempre que no lo haya hecho. Error de la siempre, error magistral. Y en esta batalla de lógica y deseo, de sentimiento y efusión, pensamiento y dolor, me orillo al borde de mi propia sentencia, ante la locura sumido y mi perdida razón. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Otra ovación. Este capítulo estaba lleno de ovaciones hoy día. Pura fanfarria, ¿no? Pura fanfarria hoy día. Esa fue la respuesta de Carlos Marchand Pisant, CF Pisant, a la pregunta ¿y tú querías si tuvieras un botón de reinicio? Hay varios elementos que me sonaron fuerte en tu lectura. Entre ellos, la magia tiene un precio, sí, muy propio de los magos de Úrsula Le Guin. Sí. Hablaste de una sonrisa también ahí. La sonrisa que te está siempre mirando, así como El gato Cheshire. Uh-huh. Bueno, y harta mitología griega también. Sí. Por supuesto. Por supuesto. Me gustó la forma también en que abordas el tema del botón de reinicio como la caja de Pandora. Es interesante ese... Es que era el cuento. Cuando llegó la pregunta a mis manos fue un tema como, pero ¿por qué me dan el botón de reinicio? ¿Y quién podría reiniciarlo? Entonces, cuando escuché la entrevista suya con Casox, con respecto a la razón súper técnica del botón de reinicio, súper ciencia ficción, yo dije, hagamos lo contrario, vamos a dar la razón súper mágica del botón de reinicio. Y entonces por eso decidí irme a la caja de Pandora y el juego con Cronos y los dioses jugando con la humanidad, que en definitiva es lo que se ha hecho históricamente. Lo que hacía magistralmente Terry Pratchett también en sus libros cuando habla del ajedrez, de los dioses y... Es que si tú vuelves a quien parte hablando de cómo los dioses juegan con nosotros, lo veis desde el Antiguo Testamento, sí, la Ilíada, la Odisea, el humano siempre es un juego de dioses. Un títere. Un títere. Somos títeres. Pero... ¿Y el gato murió? O sea, la casualidad que dice ahí, la retaíla. Hay una parte que dice que te vuelve curioso buscar el botón de reinicio, pero ser curioso es exacto lo que el gato mató. Sí. Entonces, ahí interesante saber que el gato murió, pero murió sabiendo. Claro.
A menos que sea el gato de Schrödinger, que ahí tú no sabes si está vivo o está muerto, pero O si sabe o no sabe. sí. Pero Claro. sabía que estaba encerrado, o no sabía. O no Claro. sabía. O no sabía. no se sabe nada. Oye, para las personas que nos están escuchando, el relato de Pisant no está en prosa, está en verso. Exacto. Él acaba de declamar su texto, porque son poemas. Exactamente. Es un poema. Así que hemos tenido varios formatos. La semana pasada tuvimos cuentacuentos, ahora tuvimos Un poema. poesía declamada. Ha dado parto a este botón de reinicio. Sí, y agradezco que haya sido declamada de la forma en que lo hiciste, porque se sentía que estaba como hilando harto la historia. Y no fue una declamación a lo Neruda, weón, qué rico. No, yo soy todo lo contrario a un Neruda wannabe. Lo odio con mi alma, entonces necesito seguir el ritmo con el que aparece en mi cabeza. Si no, me mata, ¿cachai? Si la poesía tiene que ser viva, tiene que ser una cosa que realmente salga del alma para que la pueda sentir el resto del mundo. Y para que al resto le llegue al alma también, por una Exacto. cuestión que te haga dormir. Exactamente. Oye, algo nos comentabas delante, pero vamos más en concreto. ¿Qué se viene para el futuro de CF Pisant? Para el futuro de CF Pisant, estoy terminando ya los últimos 3 capítulos. Siempre me demoro un poco más en los capítulos finales de mi siguiente libro, que tiene que ver con la historia de una familia que se llama Láruna, el apellido de la familia, que es una familia que deriva de los dioses, ¿ya? Seguimos en el ámbito... Seguimos en el ámbito místico. De los dioses De todos los dioses. Lo que pasa es que en el primer libro, y hay en mi página web, de hecho en pisant.cl, aparecen unas cosas que llaman los cuentos del inicio, que es lo que te explica cómo tú mezclas todos los dioses con el Big Bang. Ajá. Entonces, los dioses en la práctica han llegado a un acuerdo, y el acuerdo es que van a ser monoteístas, y por lo tanto el resto de la humanidad no sabe que existen. Y los poderes de los dioses no son eternos, sino que son heredables. Entonces todo esto parte con la herencia de los poderes y el pacto que hicieron ante el río Estigia de respetar el monoteísmo. Esta es la precuela de la primera cosa que escribí. Entonces, y es la que tiene más magia, es donde aparecen varios dioses. No todos los dioses son humanos. Y estoy, como digo, en la batalla final, que siempre es la más complicada, porque tienes que hacer que las batallas sean diferentes una con la otra. Y porque hay muchas formas de arruinarlo todo. Exactamente. Sí, con las batallas sobre todo. Sí. Con las batallas es terrible. Sí. Oye, aprovechemos que quedan algunos minutos. Vamos a pedirle a la gente que está escuchando que manden saludos al joífono, el más 569-508-26759. Por ahora tenemos un saludito a través de Facebook Live. A ver, Claudio Soto Molina dice: felicitaciones por el premio. fiel auditorio. Muchas gracias. Sí, Fiel son los auditor. auditores diarios. Están Ah, fidelizados, Sí, fidelizados. Sí. Sí, Grande, esos Claudio. saluditos tenemos por ahora, los estamos esperando los últimos minutitos para que puedan salir al aire. Buenísimo. ¿Y en esta novela que viene, le tenéis título ya o todavía no? Mira, el tema con el título, sí le tengo título, pero tenemos que hacer que calce bien para que dentro de todos los títulos de Aurea no choquen con otros títulos que sean muy similares a la primera vista. Se llama 3 balas para los dioses. Claro. 3 dioses para la pampa. No, Claro. Magia dividida. Sí. no, tengo... El problema es que como hay muchos autores creativos en Aurea, se han ocupado varias versiones de títulos, entonces como que tengo que ir cambiando lo que tenía originalmente. Se llamaba La Maldición de, pero ya hay una maldición, entonces después quise ponerle crónicas, pero ya habían crónicas, entonces estoy todavía ahí viendo cómo armar esto, porque definitivamente, a diferencia de Protección Divina, esto sí viene como trilogía. La herencia. Toma, ahí está. O sea, es el inicio de una trilogía. Este es el inicio de la trilogía. Y claro, como digo, a diferencia de todas las cuestiones, el que está menos trabajado es el primero, y es la tercera parte. Entonces, esta es, digamos, Es como para darte tiempo para llegar al... sí, y, a ese. y además que cambia también de público objetivo. Este primero tiene un público objetivo que es más pequeño. La idea es que como que la trilogía pueda ser leída a medida que Vayan creciendo con van el creciendo. De hecho, el segundo libro es mucho más oscuro que el primero. Y el tercero es como término medio. Y la idea es que vayan perdiendo grados de magia. Entonces, hay mucha magia en este primer libro.
Hay, de hecho, ya tengo hasta spin-offs de este libro. Hay un cuento que es una fábula para niños chicos que es parte de un spin-off de este libro, y las leyendas que parten antes de cómo se crean los dioses y cómo hay un mundo de dragones, de dinosaurios, etcétera, etcétera. ¿Qué nos cuenta Lanita? Sí, a través de Facebook otra vez. Michael Depp dice que sería muy interesante leer a Pizant escribiendo terror. Oh, terror. Terror es complejo. Terror es complejo porque dar la sensación, yo creo que terror y humor son lo más difícil. Porque cuesta encontrar el suspenso cuando a ti no te sorprende. Y si tú ya lo viste, o ya lo sentiste, entonces no puedes sentir el suspenso y el terror. Entonces Claro. es súper complicado. Al igual que el humor. Aparte que tienes que hacer sentir emociones que son súper concretas. No es que Y yo son muy sienta... conocidas también. que son... que tú las puedes definir de alguna forma, pero como que te dejan así medio... Como que le llegan distinto a la gente. En cambio, con terror y humor tú tienes que llegar o con miedo o con risas. Exacto, es súper complicado. Ahora, no sé si el ser poeta ayuda un poco para tratar de dar ese ambiente, pero cuesta. Lo he intentado en un par de ocasiones. Tengo un cuento que se llama Solicitud de Amistad, que es específicamente un cuento de terror, que trata de un chico al que de repente todos su celular y todas sus redes sociales lo empiezan a llamar, a pesar de que destruye el celular, bote la batería y toda la cuestión, y el celular vuelve a su bolsillo, vuelve a aparecer, lo vuelven a llamar. Típico, cosa que pasa Sí, siempre. cosas pasan siempre, todo el rato. Cosas normales. ¿Qué más? Tenemos otro saludito. Ahora se pusieron atentos. ¿Viste? La gente, mándenos saludos se siempre. pusieron vivos. Sí. Mónica Becerra Puente dice: La saludos, Moni. chicos capos. Aquí estamos otra vez. Feliz cumpleaños atrasado, Moni. Ah, para- Saludos, Moni. Saludos. Estamos más esperando más saluditos, chiquillos. Mándenos audios además al jovífono, que es más 569-5082-6759, para que puedan salir con su propia voz al aire. Oye, me gustaría quitarle un par de minutos a Carlos para que Hugo nos comente un poco cómo estuvo la FILSIC, la Feria Internacional del Libro Psicosur, que se realizó en Antofagasta hasta este domingo recién pasado. Sí, la que ante la incertidumbre de si vamos a tener o no FILSA este año se ha convertido en la primera feria del libro en Chile. ¿A ese nivel? A ese De nivel. ese estilo. Sí. Estuvo bien interesante, bien entretenida la feria. Es que tiene un formato ya que está súper probado, que es un formato que últimamente, en los últimos 3 años, ha estado mezclando un montón de cosas. Aparte de la literatura, también mezcla diferentes expresiones artísticas, como los bailes andinos, la música, los cuentacuentos. Tiene mucho espacio para el teatro y también para las artesanías. Entonces termina siendo una fiesta en la ciudad. Sí, no puedo dejar pasar por alto la sensación con la que me vine de Antofagasta, de que fue una sensación real de que algo está pasando en el norte, algo está pasando en la ciudad y se está sintiendo fuerte, un ambiente un poco triste en el sentido de que la cesantía está pegando duro, la economía no anda bien, el ánimo de la gente no anda bueno, la ciudad se está viendo con hartos departamentos vacíos. En colegios me comentaban profesores que hay mucha deserción de alumnos también, entonces es una sensación rara. Por un lado, la feria la pasé muy bien, estuve 9 días allá en la FILSIC, visité por lo menos a 6 colegios durante la semana que me tocó estar allá, con mucha interacción con niños de diferentes niveles, hablando de cosas distintas también, hablando de identidad, hablando de libros, hablando de muchas cosas. Y afortunadamente igual muy bien recibido en la tierra, ya sea por los colegas, por periodistas, por el mismo público. Mucha gente que compró 3 balas en La Pampa volvió para, aparte de entregar sus comentarios, comprar Un Hombre Sin Nombre. Y la presentación de Un Hombre Sin Nombre igual estuvo súper buena, así que... Buenísimo. Un Hombre Sin Nombre, Protección Divina, libros que encuentran en el catálogo de Aurea Ediciones. Que ahora en mayo se viene con hartos estrenos. Sí, viene con hartas Así novedades. que Bien cargado la atención ahí, fantasía. Bien cargado la fantasía además. Sí. Estuve en la presentación de Elías Yuri de la biblioteca de Babel. Ya. Bien buena Sí, también bien. la historia ahí que se viene. Bien interesante, con hartos guiños es una oda al fomento lector. Finalmente es eso, te encontráis de todo. Súper. ¿Algo que comentar antes de que nos despidamos? Sí, Carlos? por supuesto. Este sábado
Vamos a estar junto a Anastai y a la Tamara Kruger Kruger. en el Amor está en el aire, presentando los libros, así que... ¿Dónde va a ser Están eso? ¿Te todos invitados. acuerdas? Espacio Mata. Espacio Mata. Espacio Mata. Espacio Mata, sí. A partir de mediodía parece que está. Exactamente. Así Eso, que entonces quedan todos invitados, invitadísimas Claro. a asistir. Antes de que cerremos el programa, quiero recordarles que tenemos una nueva pregunta que tú querías para el próximo ciclo y Chan. en la que también estamos desafiando a la audiencia para que aficionados a la escritura o aficionadas a la escritura también nos puedan compartir sus relatos. Las preguntas tienen que ver con nuestro invitado de la semana pasada que nos mostró sus personajes. Los pueden ver en Anduesa Dibuja en Instagram. Anduesa con Z. Sí. Y son dos preguntas. ¿Y tú querías si fueras un brujo austral? O ¿y tú querías si te encontraras con un brujo austral? ¿Ya? Así que queda el desafío tanto a los futuros invitados que tengamos acá en el programa como a las personas que nos están escuchando por si nos quieren enviar sus textos para que los leamos aquí en Y tú querías en Hobby FM. Carlos, muchísimas gracias por aceptar nuestra Muchísimas gracias a invitación, por ustedes. estar aquí conversando con nosotros. Un grato momento que tuvimos aquí. Gracias por entregarnos tu relato. ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo pasaste? No, súper bien, súper bien. De hecho fue entretenido salirse un poco del tema y tener una visión más allá de la página en blanco, sino que Maldita página en blanco. la maldita página en blanco. Entonces, como el hecho de tener una tarea y una meta ayudó mucho a escribir eso. Y bueno, aparece el poema 351, así que siempre se agradece. Súper. Hugo, Bien, feliz. Muchas gracias por todo. Gracias, Carlos. Gracias por cuidar mi trono, don Daniel Leal. tranquilo. Está ahí por ahora. Alguien intentó arrebatártelo, pero no dio el ancho. ¿Un fuego No dio el oscuro? ancho. ¿Mm? ¿Hubo No un se, fuego no se- no oscuro se por ahí? presentó, no se presentó. No, un fuego blanco. Un fuego blanco. Fuego blanco. Ya. Sí. Bueno, nos despedimos hasta el próximo martes. Muchas gracias a la Anita por estar ahí en los controles. Y gracias a todas las personas que nos escucharon. Va a ser hasta el próximo martes. Hasta la próxima.